y amén. Bueno, buenas noches. Vamos a empezar la lección de hoy, que corresponde a la lección número 12, que estamos hablando sobre Shabbat, y vamos a puntualizar sobre las ofrendas de pecado y quién debe guardar Shabbat. Entonces vamos a estar estudiando sobre las ofrendas de pecado y quién debe guardar el Shabbat. Hace 8 días estábamos hablando de los sacrificios y las ofrendas en reposo. Este tema es continuación, obviamente, de ese. Y estábamos leyendo el libro de Juan, capítulo 6, 47, del 47 al 51. ¿Sí? Hace 8 días estábamos mirando. Entonces, ¿qué dice Juan, capítulo 6, del 47 al 51? Acordémonos que lo leíamos y dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo, ¿cierto? Entonces hay algo que debemos resaltar, o que se resalta en estos pasajes, y es lo que tiene que ver con que Yeshua es el pan. Y como estamos hablando de las ofrendas, y veníamos hablando precisamente de la ofrenda del pan, y del trigo y del pan, ¿cierto? Entonces Yeshua es la gran presentación de ese pan, ¿cierto? Porque Él nos da vida. Al ingerirlo nos da vida, porque es la vitalidad de la esencia de la vida del hombre, ¿cierto? Ahora, dice la ofrenda del pan. Cuando damos la ofrenda del pan, ¿cierto? Hacemos una oración para el pan. Y el rabino la coloca, y es esta la oración que nosotros decimos cuando vamos a participar de la ofrenda del pan. ¿Qué dice? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamorzi lehen min haaretz, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice esa oración? Dice: bendito tú, eterno Adonai nuestro, ¿cierto? Soberano del universo, quien extrae el pan de la tierra. Entonces es la oración que nosotros decimos cuando hacemos la ofrenda del pan. Ahora, ¿qué es lo que estamos recordando cuando hacemos esa ofrenda? Que se la hacemos en Shabbat. ¿Sí la hacemos en Shabbat? Esta junto con la ofrenda del vino. ¿Qué es lo que estamos trayendo a memoria con esta ofrenda? Yo creo que cuando el Señor dice que Él es el pan de vida. Que Él es el pan de vida, ¿cierto? Que Él es el pan de vida. Que ese pan que fue partido por nuestros pecados, por nuestros delitos, ¿sí? Y cada que nosotros ingresamos a Shabbat y hacemos estas ofrendas, nos acordamos de la obra del Mesías. Pero también nos acordamos del mandamiento consagrado en el Antiguo Testamento, en que cada ofrenda o cada fiesta la debemos empezar con, o debe tener el componente de pan, y debe tener el componente de libación, que es el vino, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengamos allí en claro. Eso es. Hablando del símbolo de la sangre, vamos a pasar, dice: expiación por la sangre, o la ofrenda por el pecado. Y ahí ya sabemos a dónde apunta, ¿cierto? Dice: la escritura enseña que la sangre de Yeshua fue un sacrificio total y suficiente por el pecado. ¿Eso es verdad o no es verdad? Hay algunas teorías inclusive que dice que la sangre del Señor no es eficiente ni eficaz. ¿En qué sentido? En que si fuera eficiente y eficaz, pues nadie se perdería, ¿cierto? Pero hay gente que se sigue perdiendo. Esa es una teoría que se mueve alrededor de las tendencias más que todo humanistas, ¿cierto? Pero sabemos que es eficiente y eficaz porque a quien llama, lo llama, ¿cierto?
a quien dice este es mi hijo, definitivamente ese es mi hijo. ¿Sí? Toda persona que el Señor ha colocado el sello de Él sobre esa persona, definitivamente se salva. ¿Es verdad? Porque recordemos lo que decía Yeshua. Dice, todos los que tú me diste, todos los que me entregaste, aquí están, ¿cierto? Menos el hijo de perdición que fue destinado para tal prueba, ¿cierto? Para tal situación. Entonces eso habla de lo que es el Señor y de su conocimiento anticipado. Porque es que no podemos creer o pensar que Dios desarrolla su pensamiento como nosotros lo hacemos. Que nosotros estamos pensando y yo digo, ¿qué estará pensando Luzadel ahorita en este momento? ¿Sí? No lo puedo saber. ¿Qué estará pensando Laura? No lo puedo saber. ¿Qué estará pensando la hermana Alba allá? ¿Sí? No lo puedo saber. ¿Qué estará pensando mi hermana Elizabeth allá en Estados Unidos? No lo puedo saber. Pero Dios sí lo sabe. ¿Sí? ¿Ahí me están escuchando los que están en internet? Sí. No se oye muy bien. Doña Adriana. Mi hermana Alba. Ok, ahora sí. Muy bien. Entonces, eso es lo que tiene que ver. Y la escritura la escritura enseña que la sangre de Yeshua fue un sacrificio total y suficiente por el pecado. ¿Sí? ¿Será que sí es suficiente por el pecado? Pues sí, lo hice. Claro que sí. Porque por la sangre de Yeshua somos merecedores de salvación, limpios y justificados. Dice, pero como hemos dicho antes, hay más ofrendas aparte de esta. Fuera de esta, que es una ofrenda de sacrificio, ¿cierto? Por el pecado. Como por ejemplo la ofrenda del pan que vimos ahorita. Pero debemos enfatizar que la ofrenda de Yeshua por el pecado fue una ofrenda completa, a tal punto que Él eliminó la sentencia de muerte dada a los hombres. ¿En qué medida eliminó la sentencia de muerte? Porque podríamos decir, pero si seguimos muriendo. Entonces, ¿cómo es que Yeshua quita esa condenación o esa sentencia de muerte con la obra que hizo en la cruz? ¿Cómo es? ¿Por qué la quita? Si seguimos muriendo. Morimos. ¿No fue clara? No la entendí. Okay. Que la obra que hizo Yeshua en la cruz fue suficiente y perfecta, ¿cierto? Y quitó la muerte del hombre. ¿Sí? La sentencia de muerte en el hombre. La muerte espiritual eterna. Ok, la muerte eterna. Pero nunca la muerte física. Que esa sigue, ok. Más la paga del pecado es muerte. Pero si Dios, el mismo Yeshua, suple esa paga, entonces ya eso no recae en mí. Entonces ahí cómo funciona. Porque Luis está diciendo algo muy cierto. Dice, la paga del pecado es muerte. No, la de Dios es vida. Es de la muerte Ok. física y la espiritual. ¿De qué muerte está hablando allá? Espiritual. Igual nos tenemos que morir. Nos tenemos que morir, desde luego. Este sacrificio de Yeshua cubre la muerte espiritual, ¿cierto? Y la muerte espiritual es estar alejado eternamente de la presencia de Dios, ¿sí? Mientras que recibir vida eterna, ¿qué es? Pues estar eternamente enfrente del Señor. Gozarse de que el Señor habite entre su pueblo. Esa es la vida eterna. Entonces ahí a eso se refiere. Dice, aquí podemos ver que en Yeshua se da el cumplimiento de la Torá. Y esto concuerda con Mateo, donde dice Mateo capítulo 5, del versículo 17 al 19. ¿Qué dice Mateo 5? Ya hemos leído este texto, Mateo 5, pero vamos a recordarlo porque es de profunda importancia. Mateo capítulo 5, del 17 al 19. Hermana Alba, ¿qué dice?
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Amén. Entonces mire todo el contenido que tiene este capítulo en estos versículos. Dice, el mismo Yeshua es el que está hablando. El mismo Señor es el que está hablando. ¿Sí? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, para quitar la ley o los profetas. Pero mire que ahí hay algo importante. Yeshua menciona la ley, pero también menciona los profetas. Lo que quiere decir que los dos los dos contenidos escriturales están vivos. No hay situación o no hay manera para decir que la ley ya pasó o que los profetas ya pasaron. De hecho, aquí se soluciona ese problema donde dice, no, es que la ley es la que pasó, los profetas siguen vigentes, ¿sí? Aquí ya encierra los dos contenidos de los libros, de los textos, para decir que todos están vigentes. Porque dice, no he venido para abrogarlos, o sea, quitarlos, sino para cumplirlos. ¿Sí? Tiene connotación de seguir haciéndolos. El mismo Yeshua bajo la ley, digámoslo así, si lo podemos mencionar. ¿Por qué el Señor se somete a la ley? Porque Él es la ley. Él es la palabra de Dios, ¿sí? Su actuar, su proceder implica que se hace la ley, porque es maestro de maestros y viene a enseñar lo que Él estableció. Esto también es un acto de gracia y misericordia para con el hombre, que Dios dejó sus estatutos, sus ordenanzas, pero por misericordia también envió a su Hijo para que volviera a retomar la esencia de la ley y los profetas. Porque acordémonos que cuando llegó Yeshua, estaba como en estos tiempos. Los unos decían una cosa, los otros decían otra cosa, y habían saduceos que tenían una corriente, habían fariseos que tenían otra corriente, sin contar los nicolaitas, sin contar los estoicos, cantidad de corrientes que podrían estar en ese momento, ¿sí? Entonces eso también muestra la misericordia. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí hay claridad, porque hasta el momento no ha pasado ni el cielo ni la tierra, porque seguimos volteando nuestros ojos hacia arriba y vemos cielo, y todos los días caminamos sobre la tierra. Entonces esa condición no ha pasado, por lo tanto la ley y los profetas siguen vigentes. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿se dan cuenta? Cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y así enseña a los hombres la responsabilidad de enseñar, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Ahí es cuando yo le doy particularmente gracias a mi Dios, porque yo estuve enfrente de púlpitos y yo muchas veces dije, esto ya no, esto ya no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque mi intelecto decía que no. Y mis deseos, digámoslo así. Pero no la Biblia, nunca la Biblia. Entonces yo también digo, gracias Señor, porque esa sentencia de ser muy pequeño delante del Señor en el cielo se va a convertir en lo que sigue. Así enseña a los hombres,
muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, que es lo que estamos tratando de hacer acá, hacer y enseñar, ¿qué pasa con él? Pues este será llamado grande en el reino de los cielos. Y no se trata de sacar pecho y decir voy a ser grande, no, se trata de hacer lo que nos toca hacer. Hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Y dice que tiene la connotación en la idea de enseñarlos y hacerlos, o más bien hacerlos y enseñarlos. Son las dos cosas unidas. Yo no puedo solo pretender enseñarlos y no hacerlos. Debemos tener. Entonces esto inmediatamente nos enfoca con las ofrendas y los sacrificios en que no han pasado. Porque si no ha pasado ni una jota, ni una tilde de lo que está en la ley y los profetas, pues las ofrendas y los sacrificios siguen vivos. ¿Están vigentes o no? ¿Aló? Sí. Ok. Muy bien. Entonces dice, si no han pasado lo más pequeño de la ley, entonces debemos hacer estas ofrendas como la del pan. Por eso es que cada Shabbat seguimos haciendo la ofrenda de pan y seguimos haciendo la ofrenda de libación. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Muy bien. Continuemos. Vamos a Romanos, libro de Romanos. Señora. Romanos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Claro. Romanos, capítulo 3. Vamos a leer del 23 al 26. Romanos, capítulo 3, del 23. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a leer Romanos capítulo 3 del 23 al 26. Hermana Elena, por favor, ayúdeme con esa lectura. Por cuanto todos pecan y están despojados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Es hasta la 2? Hasta el 26, mi hermana Elena. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Amén. Entonces, Romanos 3:23, ¿no? Mire lo que dice. Por cuanto todos pecaron. Yo les hago una pregunta. ¿Hay alguien que se salga de esta sentencia? Porque uno encuentra en la calle gente que dice, no, pero es que yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Entonces lo primero que se le viene a uno a la mente es que no es pecador. Dice, no, yo no soy pecador. Entonces uno le preguntaría, ¿por qué no es pecador? Entonces, ¿cuál es la lista de cosas que mencionan por las cuales dicen que no son pecadores? Dice, vea, yo me levanto temprano, me baño, desayuno como cualquier persona, ¿sí? Voy a trabajar, hago lo que debo hacer, no robo, no engaño, no le hago mal a nadie. Luego llego a la casa y me acuesto y esa es mi vida. ¿Qué pecado tengo yo? Le dicen a uno, ¿sí es verdad? Entonces, ¿qué respondería uno? Pecador. Pero no se ha entregado a Yeshua, ¿cierto? Eso generalmente lo responde una persona que no es inclinado a las cosas del Señor. Pero entonces uno le diría lo siguiente: si usted no comete pecado, Yeshua murió por todos menos por usted. Porque Yeshua murió por todos los pecadores, ¿cierto? Por los pecados o los pecadores del mundo. Y si usted no comete pecado, pues Él no murió por usted, ¿cierto? Como quien dice,
es santo por él mismo y es justificado por él mismo, y eso se cae de su peso porque todos tenemos un mal pensamiento, una mala situación, rabias, ¿cierto? Malos deseos, mentiras y cantidad de cosas que se constituyen como pecado. Y están destituidos de la gloria del Señor, de Dios. Por pecadores, están por fuera de la presencia de Dios. Siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia. Y aquí hay que aclarar, ¿no? La salvación y la justificación es gratis. Es por gracia. Pero nosotros obramos por obediencia. Por obediencia, ¿cierto? Mediante la redención que es en el Mesías Yeshua o Yeshua HaMashiach, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces la sangre del Señor es la que cubre, es la que expía, es la que limpia el pecado del hombre. Por eso es que ese sacrificio de Yeshua es un sacrificio que no tiene igual. Es el sacrificio por los pecados del hombre, por nuestros pecados. En cuanto a eso, nada que hacer. Creemos en el Cordero del Señor, creemos en el Mesías, creemos que ese sacrificio es evidente y aplica para nuestras vidas. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto es misericordia del Señor. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Yeshua HaMashiach. Entonces aquí mire que hay una gran unión. Por este lado está diciendo que Yeshua HaMashiach murió por los pecados, ¿cierto? De los pecadores, pero al final dice que se justifica es al que cree en la fe de Yeshua, o por la fe de Yeshua. Quien cree en Yeshua, quien tiene fe en Yeshua, es el que es justificado. ¿Te dan cuenta? Sin Yeshua no podemos ser justificados. Sin Yeshua no podemos tener salvación. Eso es claro. Dice aquí, este reposar cada semana es un recuerdo de que hemos sido perdonados por el sacrificio de Yeshua. Y lo debemos tener claro. Cada que entremos a reposo, debemos hacerlo con un acto de agradecimiento, porque debemos creernos y sabernos salvos. Pero no por lo que yo haga, porque estoy cumpliendo mandamientos. No. Es por lo que Yeshua ya hizo. Es por lo que Yeshua ya hace. Por eso es que yo cumplo lo que Él dice que haga. Muy bien, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer del 3 al 9. Don Luis, por favor, léalo. Primera de Pedro 2 del 3 al 9. Del 3 al 9. Eso es. Primera carta de Pedro, capítulo 2, del 3 al 9. 3 al 9. Amén. la 9. ¿Qué dice? Así es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Por lo cual también contiene la Escritura.
he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Amén. Y aquí el apóstol Pedro nos hace una buena argumentación sobre la obra, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la vida de ser cristiano, o creyente, digámoslo así. Dice, si es que habéis guardado la benignidad del Señor, ¿cierto? La bondad. Acercaos a Él, piedra viva. ¿Quién es piedra viva? Yeshua, ¿cierto? Desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Porque ¿qué problema con los hombres en relación de seguir adecuadamente al Mesías? Aún es duro seguirlo para los que le siguen. Porque los que le siguen, no todos le seguimos como deberíamos hacerlo, ¿sí? Y hay solo una manera de seguirlo, a través de la Escritura y a través de lo que Él dice de Él mismo, no lo que yo creo de Él, que hace una gran diferencia, ¿cierto? Desechada ciertamente por los hombres, mas para con Elohim escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Señor, ¿alguien está hablando allí? ¿Sí? ¿Alguien pregunta? Ok, entonces mire lo que dice. Nosotros también, y hay una figura interesante, como piedras vivas, que tienen vida. Pero dice que esas piedras han de ser edificadas como casa espiritual. Y es la intención de construir nuestras vidas. Esa debería ser la intención de desarrollar nuestra vida. Colocar piedras espirituales para formar una casa adecuada. Porque no se les olvide que el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces esa casa viene siendo ¿para quién? Somos templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra. Ahora, si el Señor preguntara, ¿cómo va esa edificación espiritual de las casas? ¿Qué podríamos responder? Dice, y sacerdocio santo, pero dice, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable al Señor por medio de Yeshua el Mesías. O sea, tiene un propósito específico. Y es ofrecer sacrificio, ¿se dan cuenta? Y esto está en 1 de Pedro. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta cómo no han dejado de estar vigentes los sacrificios? Aún con un mayor alto grado de intensidad. Y es que ahora nosotros mismos venimos a hacer ese sacrificio. ¿En qué medida? En que vamos construyendo piedras espirituales. ¿Se dan cuenta? Dice, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Casi siempre se da la vuelta y resulta el creyente avergonzado. ¿Avergonzado por qué? Porque hay una fiesta y entonces yo no voy. Entonces todos, las personas, compañeros del trabajo, de la universidad, donde estén,
tratan de avergonzarlo y usted se deja avergonzar. Porque tiene mal enfocada su vista. Mirando al Señor, ¿sí? Nuestra mirada esté deteniéndose en el Señor y no de manera horizontal con las cosas del mundo, ¿listo? Y continúa. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la piedra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Un pasaje bastante interesante. Muy bien. En resumen, hasta aquí, con esta ofrenda del pecado, la muerte fue eliminada con la crucifixión de Yeshua, ¿cierto? Ya sabemos qué tipo de muerte. Entonces la gente no necesita perder su vida, ¿cierto? Siendo apedreado o sacrificado. Ya la gana. Ya, como hizo, correcto. Lo que quiere decir es que rindiéndonos a los pies del Mesías, ganamos la vida. Y ganamos vida eterna. Ya no hay necesidad. Ahora, la Torah específicamente menciona pecados en las que el hombre es digno de muerte. Uno es no guardar Shabbat. ¿Sí o no? Uno es no guardar Shabbat. Pero entonces debemos apelar al Señor en ese sentido. Porque si somos sinceros, hay muchos que no estamos guardando en Shabbat todavía, ¿cierto? Entonces seríamos dignos de muerte. Y eso ya es cuestión de cada uno delante del Señor. Muy bien. Esto no significa que no podemos hacer sacrificios de otra clase. No, eso no significa eso. Hay otro tipo de sacrificios que están vigentes. Básicamente el que no aplica o está cesante es el sacrificio de pecado, por el pecado. Pero debemos aclarar que la ofrenda por el pecado ya fue realizada. Pero debemos decir que no debemos pecar, ¿cierto? Más. Aunque ya la obra de cubrir esos pecados está hecha, debemos decidir no pecar más. Y pecar es un acto de decidir, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Uno decide pecar? Claro que sí. En la mayoría de veces sí. En la mayoría de veces sí. Porque usted no tiene dominio propio en su cuerpo, en su mente, ¿cierto? Y eso le lleva a pecar. Muy bien, continuemos. Vamos a mirar nuestra responsabilidad en el reposo. Nuestra responsabilidad en el reposo. ¿A quién le corresponde guardar reposo? ¿Al pueblo de Israel? Porque fue una orden que establecía lo más Correcto, ¿cierto? Pero vamos a mirar, vamos a establecer para quién fue dado. Dice, ¿cómo sabemos nuestra responsabilidad en las cosas del reposo? Podemos decir que muchas de las empresas o en muchas de las empresas existen manuales de funciones y esos manuales de funciones son los que determinan las acciones que debemos seguir o que debemos hacer o no hacer dentro de la compañía. Asimismo se convierte la Torá o la escritura en un manual de acciones que nosotros debemos hacer o más bien no hacer. Hay una pregunta, ¿cómo nos iría si el Señor nos hace hoy una auditoría sobre cómo llevamos el reposo? ¿Qué tal el Señor entre en esta noche y nos haga una auditoría? Dice, ¿cómo es que están llevando el reposo?
y empieza a dar los vistos buenos, empezando por el pastor, ¿no? ¿Cómo es que no ha determinado qué es horizontal y vertical? Podría decir, ¿cierto? Ya. A veces el pastor se le cruzan los cables después de viejo. Pero eso sería una acción, una actividad que se podría evaluar y que el Señor está evaluando día a día, momento a momento, ¿cierto? ¿Cómo estamos entrando a Shabbat? ¿Cómo está nuestro corazón en el momento de ingresar a Shabbat? ¿Bien? ¿No tan bien? ¿Cargado, específicamente muy cargado? O a veces, no sé si es chista o si haya personas acá que no quisieran entrar a Shabbat. Que piensen, qué pereza entrar a Shabbat. Qué jartera otra vez en Shabbat. Yo no sé si hay personas, eso sí es, cada cual debe hacerse esa pregunta, ¿no? Pero si existiera un pensamiento de esa manera, de entrada le diríamos que está profundamente mal. Porque va es en contra del Señor. No es en contra de los que nos reunimos o en contra de los que preparamos Shabbat, no, es en contra del Señor, directamente en contra de Dios. Porque la ordenanza es de Él. Entonces, ¿saldríamos bien librados o no? Una revisión de la Torá nos enseña de listas y muchas otras ofrendas además del sacrificio de expiación. Allí hay responsabilidades del sacerdote, desde luego, ¿sí? Ahí encontramos ofrendas de amistad, ofrendas de paz, ofrendas voluntarias, ofrendas de alabanza, ofrendas de sanidad, como la que iban a hacer los leprosos cuando fueron limpios, ¿cierto? Vayan al sacerdote, ¿sí? Después del nacimiento de un bebé también se hacen ofrendas y hay muchas ofrendas. Como tal, esas ofrendas siguen vigentes. Siguen vigentes. Entonces, cuando hablan Hebreos de la ofrenda que hizo Yeshua, sí, claro, pero es la que hemos enfatizado, la que hablábamos hace 8 días. Aquí están. Ayúdeme ahí, Susana, ¿qué dice? ¿Quién debería obedecer el mandamiento del reposo? El trabajo restringido que se encuentra dentro de la Torá y que es observada por la comunidad dentro de las 24 horas de reposo se puede aplicar a los visitantes, a los extranjeros, a los animales. Hay excepciones. Entonces uno podría decir, volviendo pregunta a ese párrafo, ¿se puede aplicar a los visitantes? ¿Se puede aplicar Shabbat a los extranjeros? ¿Se puede aplicar Shabbat a los animales? ¿Hay excepciones en cuanto a eso? ¿Qué dice mi hermana Alba? ¿Quién debería guardar el reposo? Pues prácticamente tienen que ser los que ya hayan aceptado entrar al estudio de la Torá, a los mandamientos, a la obedecer al Eterno. Porque de verdad que el Shabbat es para uno un deleite, o sea, es lo mejor. Para mí, en mi caso específico, es lo mejor que me ha pasado de toda mi vida, pastor. Amén. Hermana Estela, ¿quién debería guardar el reposo? Lo escuché. Hermana Estela, ¿quién debería guardar el reposo? Pues todos. Pues sí. Hermana Todos, no, todos los hijos, o sea, nosotros todos judíos, ¿sí me escuchan bien? Sí. Ok. Hermana Adriana, ¿quién? Judíos, los que guardamos los estatutos, los que guardamos los mandamientos, los preceptos,
estamos obligados a guardar el Shabbat. Es una ordenanza. Muy bien. Hermana Adriana. Ok. ¿Quién debería guardar el reposo? Es la pregunta que estamos colocando ahí. Hay que mirar la Biblia para dar respuesta a eso. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 10. Pues todos, pero si está en mi casa lo tengo que guardar, ¿no? O si no, pues mi casa. Sí. Éxodo capítulo 20 del 8 al 10. Éxodo. Del 8 al 10. Éxodo capítulo 20 del 8 al 10. Dice de la siguiente manera. A ver, Isaac, léalo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día el reposo para Yahweh. No hagáis en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. Entonces fíjense que ahí hay una lista de quienes debemos cumplirlo. Primero, la implicación de acordarnos de hacer de cumplir el día de reposo. ¿Sí? Dice que no debemos hacer obra alguna en él. Y hay una lista. Dice tú. Primero, cada uno de nosotros, ¿no? Porque el texto nos habla. Tú. Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero. Pero fíjese que ahí la palabra extranjero tiene la connotación de ser invitado. Porque cuando habla de tu extranjero, es un extranjero que está dentro de mi casa, ¿cierto? Un invitado que es forastero, ¿sí? Viene de afuera y llega a mi casa como invitado. Él también tiene que cumplirlo, porque está sobre, o más bien no, debajo de mi casa, de mi techo. Dice, porque está dentro de tus puertas. Y en las puertas de cada creyente, ¿qué hay? ¿Qué hay en la puerta de cada creyente? Una mezuzá. ¿Sí? Señora. Bueno, entonces esto tiene una connotación que entonces la persona que no esté sujeta o que no se sujete a la Torá, a los mandamientos, pues no puede estar dentro del techo de uno. No. Porque si no van a cumplir el Shabbat, no lo van a aceptar. Entonces ahí es cuando haya familias que, pues en mi caso no, porque vivo con mi esposo y él está en Shabbat. Sí. Pero si, por ejemplo, estuviera mi hija y ella no quiere nada con la Torah, pues no puede vivir conmigo. Por lo menos usted tendría que decirle, hermana Alba, cuáles son las reglas de la casa. Porque es que para todo hay reglas. La gente cree que no hay reglas en la vida y la vida está llena de reglas. Usted va en la calle y un semáforo, ¿qué es? Es producto de una regla, ¿sí? Usted va y mira el país y el país está lleno de normas que nosotros debemos cumplir. Usted no puede cortar un árbol porque hay una regla establecida para ese árbol, ¿cierto? Es más, si tuviéramos un árbol dentro de nuestra casa, tuviéramos un árbol en el patio de nuestra casa y yo lo fuera a cortar, ¿usted cree que yo podría? No lo puedo cortar porque hay reglas y normas que prohíben que yo tale árboles más en la situación en la que estamos ambiental.
Entonces no, hay reglas para todo. Entonces, ¿por qué no vamos a tener reglas dentro de nuestra casa? Simplemente es un acto de cordialidad que cumplan nuestras reglas. ¿Sí se da cuenta? Entonces, si llega su hermana, su hija, perdón, usted debe decirle, bienvenida hija. Usted no la está obligando a ser creyente en el Mesías, pero usted sí le debe decir, aquí tengo o tenemos estas reglas. Guardamos Shabbat, ¿cierto? Y el Shabbat consiste en esto y esto en esto. Ahora, la que debe decidir quedarse es ella o no quedarse. Pero usted ya les pone sus reglas. ¿Se da cuenta? Porque la palabra es clara. Dice, ni tú extranjero, y tiene la connotación de ser invitado, que está dentro de tus puertas. Por lo que les decía ahora. En cada puerta de un creyente hay una mezuzá. Y esa mezuzá dentro realmente la mezuzá no es el estuchito, la mezuzá es el documento de los mandamientos que están escritos ahí. Entonces, eso lo que implica es que dentro de de puertas para adentro, los que vivimos ahí, obedecemos esas reglas. Y en esas reglas, la cuarta regla habla de Shabbat, que es la que estamos leyendo acá en Éxodo. Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos más consideración con la persona que respeto para con Dios. No es el caso de mi hermana Alba, ¿no? Pero yo hablo en términos generales, porque uno es más dado a atender la visita y dejar de hacerle caso a Dios por atender bien a la visita, ¿sí? Entonces no venga que cocinemos, porque entonces ¿cómo le damos de comer al invitado? Pues frío. Si yo como frío, ¿por qué él no puede comer? Y si no quiere comer, pues que salga y coma afuera. Pero que no vuelva a entrar. Sí. Claro. Porque está violando una regla. Claro, porque va y come. Y compra. Y compra. Entonces esa es la situación. Claro, mi hermana Alba. Además, todavía estamos... Sí, claro, sí. Esa es la intención de la ley. Si no es creyente. No importa. Si no es creyente, pero Por eso yo lo que desconecto el celular y todo, y como sé que no van a aceptar, entonces no invito a nadie a mi casa. ¿Qué y le echaron desconecto esto? de todos. Hasta que le toquen los corazones y conviertan nuestras familias, porque pues esa es la oración de todos los días de cada uno de nosotros, ¿no? Clamar por nuestras familias para que el Eterno tenga misericordia y les abra los ojos. Claro, que diéramos nosotros de verdad, porque toda la familia, pues llegar a los pies del Mesías, ¿no? Señora. Nosotros todavía tenemos bueno, pronto uno ya ha ido cambiando, pero se viene con el pensamiento cristiano de que Dios es amor. Entonces se vuelve uno tolerable a ciertas cosas porque Dios es amor. Y mucho menos uno piensa que viene a dividir familias. Y el Señor dijo, yo no vine a traer paz. Sí, Entonces, obviamente uno se da cuenta, sobre todo cuando inicia a guardar los mandamientos del Señor y sobre todo el Shabbat. Es muy chocante para ciertos familiares de uno se da cuenta. O sea, levantan polla, qué fastidio, empezaron con sus cosas, bueno, qué sé yo, se judaizaron, muchas otras cosas, y no respetan. Entonces ahí es donde uno tiene que decir, pues a quién escojo, a Dios o a la persona. Muy bien. Sigamos, continuemos. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 5, del versículo 12 al 15. Deuteronomio capítulo 5, el versículo 12 al 15. Por favor que me ayude don Luis ahí a leer. 5 del 12 al 15. 5. Del 12 al 15. Ya lo duro. Sí, papi. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios
te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Eso es. Dice que esta versión dice el día sábado. Es una versión que tengo en Eastward, y aclara y puntualiza día sábado. Ahora, este texto con el anterior confirma quiénes deben guardar Shabbat. Dice tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Aquí ya mete. Animales de trabajo. Son animales que generalmente se utilizan en el desarrollo del trabajo del hombre. Ni tu asno, fíjese que también, ni ningún animal tuyo, ni tu peregrino. Entonces la connotación de peregrino es extranjero, es el extranjero, ¿cierto? Que está dentro de tus puertas nuevamente. La visita, ¿cierto? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Entonces, cuando el Señor repite varias veces en diferentes libros la misma situación, es porque quiere que entendamos algo. ¿O no? Ahora, si lo leemos nosotros en un lado y lo volvemos a leer en el otro, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Continuemos. Shabbat fue dado para tener bendición. Debería ser una fiesta. ¿Sí o no? Porque el Señor nos está invitando a su día. Los seguidores del Señor mostramos que no tenemos fe cuando no descansamos en su día. Realmente, yo no sé si la frase los seguidores del Señor queda perfecta con los que no guardan Shabbat, porque se supone que los seguidores del Señor debemos guardar Shabbat, ¿cierto? Entonces, pero sí, el rabino dice, nosotros no mostramos tener fe cuando trabajamos en Shabbat, porque es un acto de no tener fe. Porque si yo tuviera fe, creyera en mi Dios, estaría descansando, ¿cierto? En la soberanía de Dios, creyendo que Él es suficientemente proveedor para sostener y controlar todo lo que hay. ¿Sí o no? Entonces, ahí está lo interesante. Si vamos a vivir en la casa del Padre, entonces debemos aprender cómo guardarlo. Prestemos atención a la voz del Eterno. Porque todos queremos estar con el Padre el día de mañana, ¿cierto? ¿Quién no quiere ser salvo? Levante la mano. Todos. Pero si queremos ser salvos, debemos ejercitar lo que el Señor dice que hagamos. Y ahí muchos estamos en deuda. Vamos a leer Isaías 56 del 1 al 7. Del 1 al 7. Hermana Gladys, bienvenida. Susana, lea.
Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace eso y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que los de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ya hemos mirado varias veces este versículo, ¿cierto? Y aquí es donde se muestra la grandeza del Señor. Dice, bienaventurado el hombre que hace esto, ¿qué? Que anda derecho en justicia, ¿cierto? Pero también que está pendiente del día de reposo. Dice el versículo 1, así dice el Señor, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo. Ahora, la condición de no profanar el día de reposo, ¿qué es? ¿Cómo sería profanar el día de reposo? No cumplir, pero no cumplir aunque sea una parte, ¿cierto? Si yo no cumplo en una parte, lo estoy profanando. Entonces es complicado. Toda la ley, dice, ¿cierto? Y que guarda su mano de hacer todo el mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dice Jehová a los eunucos que guardan mis días de reposo y escogen lo que yo quiero y abracen mi pacto. ¿Sí? Entonces fíjese que no hace excepción. El Señor, a quien quiere seguirlo, Él lo acoge. Ni el extranjero, ni el eunuco, el de las naciones, el gentil, con más ver a su pueblo, ni el hijo del gentil. Entonces ahí apunta. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guarden el día del reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Sí se da cuenta la intensidad que el Señor muestra sobre el día de reposo? Todo recae sobre el día de reposo, porque ya hemos dicho que en el día de reposo es el momento en el cual podemos construir nuestro pensamiento en relación a la ley, a la escritura. Por eso es que es tan valioso. Eso es como los sacerdotes, la importancia de los sacerdotes, de los pastores, de los rabinos. Si no existieran pastores, rabinos, sacerdotes, ¿quién enseñaría? ¿Quién enseñaría? Sí. El propósito de que Dios escogiera una tribu de entre las 12 es que esa tribu se encargara de ¿qué? De recordar a las 11 tribus las cosas del Señor. Y como dice el rabino, es un trabajo. Es un trabajo. Porque sí es un trabajo. No crean que cuando yo digo que es horizontal y vertical es porque no sé, sino porque es que de pronto ya estamos un poco cansados en la mente. En la mente por las largas horas que tenemos
de preparación, digámoslo así. Y más siendo yo profesor universitario. ¿Sí? Es que a veces se me traba la lengua y los cables se me tronchan. Pero no hay tiempo para dormir, ¿no? Sigamos. Romanos 11 del 13 al 22. 13 al 22. Son textos largos, pero el rabino los ha colocado ahí. Yo los coloco porque es la clase del rabino, no la mía. Entonces, Laura, por favor. Eso sonó una novela, ¿no? Laura, por favor. Del 11, del 13 al 22. Habla a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ahorita, ¿qué lees? Romanos 11, del 13 al 22. Lo que pasa es que ya tiene otra. Nuevamente. Habla a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Hasta el 22. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Así que no te jactes sino teme, porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás eliminado. Ok, fíjese la interpretación propia de Romanos. Porque lo que se nos dice es que generalmente las ramas fueron quitadas para que nosotros fuéramos injertados y ya, los de allá nada, ¿cierto? La rama original nada, pero esto no está diciendo el texto. El texto está diciendo, mire, si aquellos tuvieron un castigo más profundo, que son los verdaderos ramos, ¿qué van a esperar ustedes? No sé, no saquen pecho. No saquen pecho, más bien cuiden cada acción y cada terminación para que estén pegados al tronco, porque si no cumples, ¿qué van a hacer? Van a ser cortados ustedes también. Eso no es lo que nos enseñan las iglesias generalmente. ¿Qué ibas a decir, Luz? Es que eso es como una ola que se ha levantado sobre todo en los mesiánicos. A veces quieren saber más que el mismo pueblo de Dios. Sí. Y hasta se burlan del pueblo de Dios. Ay, mire, estos haciendo esto están equivocados, no sé qué. Es cierto que ellos tienen muchas cosas que son tradición y todo, pero gracias a Dios que ellos están y no puedo llegar a la luz. Entonces la gente a veces se olvida de dónde venimos y queremos estar agradecidos. Clarísimo el versículo 17 y 18. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, ¿cierto? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Entonces, ojo con lo que estamos haciendo. Ojo con dárnoslas de que somos mejores que ellos o que otros. ¿Sí?
debemos andar cuidadosamente haciendo lo que nos corresponde hacer y cuidándonos de no señalar mucho. Porque siempre la intención de señalar es uno apunta con un dedo hacia allá, pero 3 lo están señalando a uno. 3. Y uno arriba, y uno arriba. Uno arriba. Mejor ciérrelo así. Mejor ciérrelo así. ¿Cierto? Entonces, esa es la intención y debemos tener mucho cuidado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y esto es una palabra dura. Si con el pueblo de Él no tuvo algún perdón, ¿qué pasará con nosotros? ¿Sí?